Hubo un tiempo, y no hace tanto, en que Venezuela no era sinónimo de crisis, sino de abundancia. Un país donde la gasolina costaba menos que el agua, los centros comerciales rebosaban de marcas internacionales, y Miami era casi una extensión de Caracas. En los años dorados del petróleo, Venezuela era la joya económica de Latinoamérica, el país con las reservas más grandes del mundo y una clase media que soñaba en grande. El bolívar era fuerte, la educación era pública y de calidad, y el futuro parecía un terreno fértil para todos, hasta que llegó alguien a prometer que haría de ese paraíso una verdadera revolución. Y ahí apareció él, Hugo Chávez. Carismático, astuto y con una oratoria que mezclaba el discurso del pueblo con el verbo del profeta. El hombre que hablaba a los pobres, pero también seducía a los ricos con la promesa de justicia social. Chávez no solo convenció a los venezolanos, los enamoró. Su voz se convirtió en religión, su imagen en bandera, y su gobierno en un experimento que al principio parecía funcionar de maravilla. Durante los primeros años, el dinero del petróleo fluyó como río en temporada de lluvias. Había subsidios, becas, trabajo y una sensación de renacimiento nacional. Pero como toda historia contada desde el poder, lo que empezó como epopeya, pronto se transformó en advertencia. Hoy estoy compartiendo aquí un café de Coatepec, pero no, estamos en Jalapa. Estoy compartiendo un café con un amigo que hace mucho tiempo no miraba y me da mucho gusto. Yo él lo conocí hace como 15 años ya creo, un poco más, como 14, 13 años. Soy como Peña Nieto, 5, no, sí. Menos 3. No es cierto. No, pero bueno, quiero compartir con ustedes una persona que se me hace como que siempre ha tenido muy buen tema, muy buena plática, una persona con IQ, quiero pensar arriba del promedio, y eso ya es ganancia. Y bueno, él se llama Apolinar Quintero. Velasco Quintero. Como Caro Quintero, pero sin el caro, ¿no? Él no es tan caro. Y Apolinar Velasco. Él es venezolano de nacimiento, pero ya naturalizado mexicano. Así es. ¿Qué te dio por venir a México, Apo? Bueno, yo creo la historia de venir a México fue más como fortuita, por decirlo de alguna manera. Yo recién había egresado de la Universidad de Comunicación Social, periodismo particularmente, y me había mudado a Caracas, la capital, y ahí estaba trabajando en una productora de televisión. En ese momento, en 2010, la situación en Venezuela comenzaba a tornarse ya un poco difícil. Yo no viví lo que significa la escasez, lo que significa esta situación difícil que vivió la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, como un joven recién graduado, veía que la situación en el país no iba muy bien. Estando en Caracas, yo conocí una organización internacional de jóvenes que se llama ISEC, y a partir de ahí, de mi integración a esa organización, tuve la oportunidad de conocer intercambios en el mundo, literal. Esta organización tiene presencia en casi todo el mundo, sí, la conozco, y territorios. Bueno. Y a partir de ahí pues se dio la oportunidad en un periódico de Córdoba, Veracruz, donde ellos tenían este convenio con la organización, con el comité local de la organización aquí en Veracruz. Y bueno, la oportunidad que yo tuve de postular a ese medio de comunicación, pues me dio la oportunidad de venir a México, y en 2011 a principios pues ya me vine. Cuando tú saliste, ¿ya estaba Maduro o te tocó Chávez? No, todavía estaba Chávez, porque Maduro llegó en 2013. Yo llegué a México en 2011, entonces todavía transcurrieron 2 años del periodo de Chávez. Ok, platícame de tu familia. ¿Tu familia está contigo? ¿Están en Venezuela? Mis papás y mi hermano mediano están en Venezuela. Mi hermano mayor sí está aquí en México. Ok, ¿cómo ha sido tu experiencia en México? Fenomenal, o sea, lo que siempre hablo con mis amigos, yo a veces hago como una retrospectiva y me pongo a pensar si realmente lo que yo he logrado aquí en México lo hubiese podido lograr en Venezuela. Y claro, el hubiera no existe, como decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pudiera decir que para un joven, una persona en Venezuela, es muy difícil lograr hacer muchas cosas, precisamente por la misma situación que engloba al país, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, desde el punto de vista político. Entonces,
Yo pudiera decir sin duda equivocarme que lo que yo he logrado aquí en México hubiese sido muy difícil haberlo logrado en Venezuela. ¿Te arrepientes de haber llegado a México? ¿Hubieras No. preferido estar en otro lugar? No, para nada. Si pudiera confesarlo, desde muy joven yo había tenido una cierta simpatía o un gusto por conocer Chile en Sudamérica. Sin embargo, cuando se dio la oportunidad del intercambio de venir a México, pues sí puedo decirlo, que voy a hacer a México, ¿no? Porque México no estaba en mi radar, por decirlo de alguna manera. O sea, menos Veracruz. Yo recuerdo que en 2011, por la experiencia y lo que recuerdo de mis papás, sobre todo de mi papá, era cuando estaba este problema de inseguridad en Tijuana y en el norte del país, ¿no? Era tanto el desconocimiento geográfico que teníamos del país que mi papá decía, es que México está muy peligroso, mira lo que ocurre en Tijuana, pero yo venía a Veracruz, ¿no? O sea, nada que ver la distancia que hay entre una zona a la otra, ¿no? Entonces, para mí México no estaba en el radar, o sea, yo en ningún momento, yo solo recuerdo de México o asocio México con el Chavo, el Chapulín Colorado, pero no con una idea más general del país, porque evidentemente para mí no era un lugar al que yo en ese momento pensara en emigrar, ¿no? Sin embargo, bueno, era una oportunidad importante, era venir 1 año y medio de intercambio, y en esta idea que yo tenía como joven de experimentar estar fuera del país, pues pensé que era una buena oportunidad, ¿no? Era 1 año y medio de decir, voy, vivo lo que es estar fuera del país, y si no me gusta me regreso, ¿no? Evidentemente las circunstancias pues en México fueron favorables para mí, y pues eso hizo que me adaptara. Creo que también el hecho de que haya sido Veracruz, porque en líneas generales Veracruz mantiene una forma de ser las personas muy parecida a la de Venezuela en general, ¿no? El clima, la manera de hablar, de tratarte. Entonces para mí estar en Veracruz no fue tan diferente, ¿no? Como estar en Venezuela. ¿Que no te da nostalgia? ¿Qué piensas de Venezuela? Cuando saliste estaba en una situación, ahora está en otra situación. ¿Está igual? ¿Está peor? ¿Está mejor? Bueno, lo que yo puedo decir es que aquella Venezuela en la que yo me crié, pues ya no existe, ¿no? O sea, aquella Venezuela en la cual yo acompañaba a mis abuelos a comprar, ¿no? Sobre todo a mi abuelita, me acuerdo mucho, a comprar su despensa en la tiendita del pueblo donde yo vivía, y que nunca se pensara de que iba a existir una situación con la escasez de alimentos, con la inseguridad, con la carestía de los productos, con la falta de oportunidades. Vaya, o sea, siempre me acuerdo mucho que de niño se hablaba de Colombia, ¿no? O sea, es que Colombia está mal, Colombia está mal. Aquí en Venezuela estamos bien, ¿no? Y Venezuela recibía muchos colombianos que huían. Ahora se invirtieron los papeles. Que huían de la guerra, del conflicto armado interno que ellos tienen. Y cuando se invierten los papeles y ahora somos los venezolanos los que emigramos, y muchísima más cantidad, porque si bien el conflicto armado en Colombia generó un desplazamiento forzado de mucha gente, la balanza no es la misma. O sea, son muchos más los venezolanos que han salido del país en general de lo que fue en su momento colombianos hacia Venezuela, ¿no? Y que como poco a poco empezó a deteriorarse todo, empezó a cambiar todo, empezó a generar esta suerte de preocupación, sobre todo de las nuevas generaciones, de qué vamos a hacer en un país en el cual pues no vemos futuro, ¿no? ¿Tú probaste la bonanza cuando eras niño? ¿Había bonanza en Venezuela? Sí, o sea, te digo, eso también es una situación que yo le cuento mucho a personas, ¿no? Yo acompañaba a mi abuelita a comprar su despensa, pero ella tenía sus marcas favoritas, y mis papás también, evidentemente. Entonces, si no eran de una cierta marca, el arroz, el aceite, la misma harina de hacer las arepas y demás, esa semana no compraba, porque sabía que a la siguiente semana era porque el señor, el dueño de la tienda, no había ido a surtir. Entonces no era que no hubiese ese producto, sino que él no había ido, y por lo tanto no existía en ese momento, no había existencia, ¿no? Pero después que empezó todo a empeorar, sobre todo en los últimos, en 2017, 18 por ahí, pues ya incluso tenían que comprar, bueno, más bien tenían que recibir los productos que el gobierno importaba
y que no tenían nada que ver con los productos que normalmente se consumían en Venezuela, ¿no? Y eso evidentemente demostraba cómo la situación pues fue de mejor a peor, peor, peor. No digo que ahora la situación no haya mejorado, porque sí ha habido un cambio al momento en que el gobierno dejó de controlar todo, porque esa situación de escasez y demás se generó porque el gobierno controlaba desde la producción hasta la distribución y la venta. Entonces exigía que los productos se vendieran a un cierto precio. Quien era comerciante y necesitaba ganar, porque pues si no, no era un negocio, pues ese tipo de imposiciones del gobierno no le hacían ser redituables, ¿no? Bueno, y para quienes no sepan, bueno, Apolinar tiene una licenciatura en Venezuela, pero tiene 2 maestrías aquí en México. Es un especialista. ¿En qué son tus maestrías? Una es en periodismo ambiental. Recién llegando a México yo encontré esta maestría. Siempre me ha interesado mucho el tema ambiental. Y pues en ese momento, como estaba ejerciendo el periodismo, se me hizo una buena oportunidad de estudiar periodismo ambiental. Y ya la segunda maestría es en educación ambiental. Después de dejar el periodismo y estar ya un poco más involucrado en el tema de la educación, decidí entonces seguir en la misma línea ambiental, pero ahora desde el ámbito educativo. Ok, ¿por qué voy a todo esto? Porque obviamente pues no es una persona del promedio, él tiene un poco más de material para poder expresar una opinión. Y aquí va la pregunta, ¿de quién fue la culpa? ¿Del imperio, de Estados Unidos, de Chávez, de Maduro? ¿Qué pasó? O sea, se nota tan extraño y tan difícil que un país tan rico como Venezuela es el más rico, yo creo que de América, así, en yacimientos de petróleo, yacimientos de oro, de coltán, de titanio, de todo. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿De quién es la culpa? Bueno, yo creo que como pasa muchas veces, ¿no? Siempre se aspira en Latinoamérica a ser mejores, ¿no? Y evidentemente Venezuela estaba atravesando por una situación política, un desgaste de los partidos políticos como ocurrió aquí en México y que derivó en un cambio incluso de corriente política, ¿no? Lo mismo ocurrió en Venezuela. Había un periodo de 40 años de democracia en el cual 2 partidos se intercambiaban el poder cada 4 años, ¿no? Un periodo era de un partido, el otro periodo era del otro partido. Eso fue desgastando la misma credibilidad de las instituciones al punto de que la gente dijo, ya basta, o sea, estas personas siguen simplemente repartiéndose el poder, pero la gente pobre, la gente de menos recursos, pues no se ve beneficiada, ¿no? Sale este personaje, Hugo Chávez, con una esperanza a vender una idea de que tenemos que cambiar ese sistema y ahora distribuir la riqueza y ahora ser, ahora sí, un país más igualitario, un país en el cual ya no exista esta corrupción que venía gestándose desde hace muchos años, en el cual ya no hayan personas muy, muy ricas y personas muy, muy pobres, ¿no? Y eso evidentemente captura un electorado. Emocionó a la población, al grueso de la población, que es la clase media, y a los pobres, obviamente. Exactamente. Entonces, su retórica, ¿sí? La manera en cómo él se expresaba y cómo él desafiaba lo que era este viejo régimen hegemónico, ¿no? De la Cuarta República, porque allá se le denominaba Cuarta República, pues evidentemente empezó a calar, ¿no? En la gente, que veía que ahora sí iba a haber un cambio, que ahora sí los pobres iban a tener esa oportunidad. En su tiempo, entonces me está diciendo que en su tiempo, Hugo Rafael Chávez Frías fue el salvador, fue el que le dio a la gente lo que necesitaba, ¿no? Claro, cansada de este régimen. Le tocó la fibra que necesitaba, ¿no? O sea, le vendió esta idea de que el país tenía que cambiar porque ya no podía seguir así, evidentemente. Entonces, alguien que siempre se ha visto como olvidado, alguien que siempre se ha visto como que van gobiernos y vienen gobiernos y no pasa nada con su situación, pues evidentemente le empezó a gustar ese discurso de Hugo Chávez, ¿no?
evidentemente lo hacía con un propósito electoral, ¿no? Y político. Ok. Capturar Llega Hugo Chávez grupo. y se vio el cambio. Sí, evidentemente los 2 primeros años yo puedo decir que la estabilidad en Venezuela, porque claro, todo el mundo empezó a decir, él sí va a poner mano dura en el país, ¿no? La situación que se vive en el país ya no va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, el país tiene que ahora sí adaptarse a estas nuevas reglas en las cuales ya no se va a robar, ya no se va a hacer todo lo que se estaba acostumbrado a hacer durante 40 años. Eso se esperaba, ¿se cumplió? En ese momento sí, después empiezan a ver todos estos problemas en los cuales ya no se empieza a destapar esta cara no tan democrática del presidente, ¿no? En el cual ya era más un tipo de imposición. Hay que recordar que él es un militar. Entonces tenemos que entender que un militar no entiende de razones, ¿no? Solo se hace, es de órdenes, ¿no? Entonces cuando empieza a generar esta fricción entre sigo la constitución, sigo lo que dice la ley o impongo mi palabra, ¿no? Entonces te comienzan a dar estas situaciones de ya no va por la línea de seguir lo que dice la constitución y también entender que él llegó al poder con su promesa de cambiar la constitución. Y eso es una cuestión que también se ve mucho cuando alguien quiere ir más allá de lo que la constitución le permite, bueno, en la que fue electo, ¿no? Y es cambiar todo. Entonces, desde el 1999, un año después de llegar, hay una nueva constitución en Venezuela, ¿no? Que se le puede decir que es una constitución de avanzada, porque también contempla cosas que otras constituciones para entonces no contemplaban, ¿no? Entonces, era algo muy bueno, pero el detalle es que era en el papel, ¿no? En el papel se hablaba muchas cosas bonitas, pero muchas veces primaba era más la palabra de Hugo Chávez. Entonces, por eso ya se empezó a notar que su cambio o el cambio más bien de él iba más en el sentido de imponer más que de seguir, ¿no? Lo que la propia constitución y las leyes decían, ¿no? Ok. Fue lamentable que muriera Hugo Chávez porque hubiera podido seguir esa directriz, esa bonanza, o ya no, cuando murió ya estaba colapsado su sistema. Claro, recordemos que Chávez tuvo la suerte y la dicha de que yo puedo decir como 2003 a 2010 los precios del petróleo estaban por las nubes. La industria petrolera en Venezuela todavía funcionaba adecuadamente porque desde el 2012 que se dio la expropiación petrolera, que las empresas que manejaban los campos petroleros de Venezuela pues fueron sacadas del país por esta decisión del gobierno, pues ese mantenimiento y esas instalaciones bien conservadas mantuvieron el ritmo de producción petrolera del país, pero como todo, ¿no? La falta de mantenimiento poco a poco las fue afectando al punto de que ya se vienen dos situaciones: baja el precio del petróleo, baja la producción de Venezuela por la falta de mantenimiento de los campos petroleros, ¿no? De los lugares donde se extrae el petróleo. Evidentemente eso implicaba para un país que es 100% dependiente del petróleo, pues una merma en su ingreso, ¿no? Entonces yo recuerdo muchísimo que en los años, no sé, 2005, 2006, 2007, que ya había un control de cambio en el país del dólar. La gente se maravillaba porque tenía derecho a $5,000. Hace cuenta que el gobierno había generado como una especie de cupos en divisas para que una persona que quisiera salir del país tenía derecho a $5,000. ¿$5,000 y se iba? No que se los regalaba, tenía derecho a solicitar $5,000, viajar y utilizar hasta esa cantidad de dinero fuera del país anualmente. Pero mucha gente lo consideraba que era un regalo del gobierno, cuando antes de Chávez no existía un cupo porque no había un control. Por lo tanto, tú simplemente salías del país, lo más que podías solicitar era estos cheques viajeros, que eso era normal en cualquier parte del mundo, para no llevar efectivo, sino simplemente un cheque que te emitía el Banco de Venezuela por la cantidad de dólares que necesitaras, y llegando al país donde lo ibas a utilizar, pues lo cambiabas, ¿no? Pero para las personas esto significaba como que el gobierno me está regalando $5,000. Ok, no me contestaste la pregunta, ¿de quién fue la culpa? ¿De Chávez? Sí, evidentemente. Fue todo un abanico de... Sí, mucha gente dice, bueno, ¿tú estás de acuerdo en que el imperio norteamericano esté en Venezuela? Pues yo viví una parte de ese momento en que el imperio estuvo en Venezuela, ¿no? Yo puedo decir que como 5 o 6 años todavía viví en el imperio. Y en el imperio
Nunca tuvimos una situación de escasez, nunca tuvimos una situación de falta de recursos, nunca tuvimos una situación de inflación. Claro, había malestar porque evidentemente se había creado ya una estructura gubernamental en la cual solo unos pocos eran los privilegiados, pero aún así el país estaba estable. O sea, yo recuerdo que como venezolanos nuestro ingreso, nuestro salario era el más alto de América Latina, al punto de que tú todavía te dabas el lujo de que a los 2 años podías ya incluso sacar tu casa, sacar tu carro con el salario mínimo. Wow. Yo recuerdo recién graduado de la universidad en 2010 que los periodistas en el periódico donde yo hice mi intercambio ganaban 2 salarios mínimos. Y tú dices, bueno, 2 salarios mínimos, pero es que en Venezuela 2 salarios mínimos para mucho. era 2 salarios mínimos. Y aparte tenían los tickets de alimentación, aparte tenían un mes de vacaciones, aparte tenían el reparto de utilidades, aparte tenían los aguinaldos, aparte tenían el Infonavit, por decirlo de alguna manera aquí. O sea, era bueno, para nosotros como periodistas trabajar de lunes a viernes, eso es algo bien difícil, ¿no? En Venezuela era posible como periodista trabajar de lunes a viernes. Okay. Entonces, esa situación empezó a... que estaba en el imperio, ¿no? Que estaba en el momento del imperio, ¿no? Cambió completamente por una... ¿Mala decisión? Sí, ¿por qué no decirlo? O sea, yo no digo que la izquierda no tenga cosas positivas, porque yo valoro mucho lo que ha ocurrido con otras izquierdas en Latinoamérica, ¿no? Chile, por ejemplo, lo que ha logrado Chile, porque Chile ha mantenido una política de Estado en las cosas que realiza, ¿no? Independientemente del país, de la corriente ideológica que esté en el gobierno, en ese momento es una política de Estado y hay cosas que independientemente si es la izquierda o la derecha la que está gobernando, la política se mantiene. Aquí no, aquí se hizo borrón y cuenta nueva, se nos vendió la idea de que somos ahora antiimperialistas, ya no queremos nada con Estados Unidos, pero nos asociamos con otros imperialistas peores, ¿no? Que son Rusia y China, que ellos no fueron a Venezuela a bailar joropo y a comer arepas, ¿no? El problema esto es la radicalización, ¿no? Exactamente. O sea, como que o es de derecha o eres de izquierda. Exactamente. No, porque, vaya, si a mí me estás vendiendo la idea de que yo quiero sacar a mi gente de la pobreza, de que haya una distribución equitativa de los recursos, que eso nadie puede decir que está mal, pero también venir con la idea de que yo gobierno, soy el que voy a ser el que va a salvar todo, pues tampoco, ¿no? Ok, vamos a cerrar la idea, Po. Es como mucha gente seguramente no sabe que en Venezuela tenían esos niveles, o sea, estamos hablando de guardando las proporciones, ¿verdad? Casi como a nivel de Estados Unidos. En Estados Unidos bueno, puedes trabajar 2 meses y te compras un carrito ahí de uso, ¿no? Sí, o sea, yo recuerdo muchísimo que en Venezuela el salario mínimo era lo equivalente como a $700. Y estoy hablando de hace 15 años. Wow. $700 actualmente no lo es. Ahora, si tú ganabas 2 salarios mínimos, o sea, yo recuerdo muchísimo ir al supermercado y llenar el carrito del supermercado y aún así tenías dinero para algo más, ¿no? Las conquistas salariales y sociales que se habían adquirido en el país pues eran muy grandes. O sea, yo estudié en una universidad y eso no fue con Chávez porque incluso se acabó con Maduro, pero con Chávez todavía continuó porque había bonanza petrolera. Mi universidad nos daba comida de lunes a sábado. Mi universidad tenía rutas universitarias. Aparte, nosotros en Venezuela teníamos lo que se llaman tickets estudiantiles, que era un pasaje especial para los estudiantes. Si un estudiante una persona pagaba un solo boleto, un estudiante pagaba un mes de transporte público. Wow. Ese boleto que yo le entregaba al chofer, el chofer se lo intercambiaba al gobierno por el valor real del pasaje. O sea, simplemente era un beneficio para los estudiantes, ¿no? Toda esta situación de beneficios que nosotros teníamos en Venezuela, todo eso venía de la Cuarta República, ¿no? Y durante la Quinta República con Chávez se mantuvo porque hubo una bonanza petrolera. Okay. Pero cuando se acabó esa bonanza petrolera, como decimos, ¿no? Una vaca lechera deja de dar leche cuando el becerro crece, ¿no? Eso le pasó a Venezuela. Okay. Dejó de existir un ingreso petrolero bueno
y ya habían engordado la nómina del gobierno con todos estos apoyos sociales que dieron, que generaron una suerte de dependencia. El petróleo en Venezuela ha sido una bendición y una maldición, porque a nosotros desde siempre nos han enseñado que como venezolanos tenemos derecho a nuestra gota de petróleo, por ser tan ricos en petróleo. Pero esa gota de petróleo se fue interpretando de que era el gobierno me tiene que dar todo, porque yo vivo en un país petrolero y por lo tanto me tienen que dar todo. Eso lo vamos a platicar en la próxima intervención. Y bueno, pues gracias. Ese es El Infiltrado. Quiero que sepan que Apolinar, una persona a quien yo admiro mucho y a quien conozco desde hace tiempo. Y bueno, de los primeros venezolanos creo que llegó a México. Ahorita hay muchos, pero él llegó hace como 15 años. Este es El Infiltrado. Y bueno, regálame un like, ¿no? Si lo conoces, no me lo regales. Ahí está. Regálame un like. Gracias. Adiós.